Buenos días, mis hermanos. Buenas gracias al Señor por estar hoy, aunque sea por medio de vídeo. Y quiero este día domingo de Ramos conversar con ustedes con dos enseñanzas que nos trae la Escritura para el día de hoy. Pero antes quiero pedirle a mis hermanos que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Mientras buscan los hermanos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, vamos a orar para pedirle a Dios que tome control absoluto de todas estas situaciones que tenemos para el día de hoy. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, que tú aquietes nuestros pensamientos, que tú, Señor, nos permitas entender tus cosas y que reveles, Señor, esas cosas ocultas a tu iglesia. Oramos, Señor, para que las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca, los de todos nosotros, Señor, sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy la enseñanza está en el Evangelio de Marcos. He cogido este Evangelio por muchas razones. La historia de Marcos es una historia bastante peculiar. Eh, Marcos aprendió muchísimas cosas de las que pone en el Evangelio, las aprendió de el apóstol Pablo. Pero también es cierto, mis hermanos, que muchísimas cosas también tiene que haberlas aprendido de Pablo. Y algunas otras cosas posiblemente las haya aprendido de Bernabé. Él estaba influenciado y muy unido. Marcos, el evangelista, estaba influenciado y muy unido a la iglesia desde el principio. Eh, Al principio él entra en la escena en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, cuando, versículo 12, vamos a leerlo, a dar una pequeña historia de Marcos, Hechos de los Apóstoles 12, 12. Cuando, Hechos de los Apóstoles 12, 12, cuando a Pedro le suelta el ángel ¿eh? De aquella cárcel en la cual estaba. Pedro sale directamente a la casa de la madre de Juan Marcos. Esta casa tenía una primera reunión de oración y allí estaba Pedro, que si ustedes recuerdan la historia, Pedro estaba preso en la cárcel, un ángel le suelta y sale directamente a la casa de María. Vamos a leerlo. Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban reunidos orando. Entonces allí estaría Marcos con toda seguridad. Marcos, que no era apóstol, Marcos era evangelista. Marcos estaba allí en esa casa con su madre y la iglesia haciendo oración. Pedro va directamente allí. Allí mismo en el capítulo 13, el capítulo que sigue, veremos cómo aparece en el versículo 5 a Marcos, Juan Marcos, Marcos, aparece como ayudante de estos dos que habían sido enviados, que eran Bernabé y Saulo. Bernabé era su tío, habían sido enviados a la administración. Observen lo que dice el versículo 5 del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Probablemente Juan estaría también en Antioquía. Y allí habrá conocido estaba allí con Bernabé. Si ustedes observan en el capítulo 13, versículo 1, estaba Bernabé. Estaba Simón, el de Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo. Allí, en ese grupo, estaba también con toda seguridad estaría también el apóstol, perdón, estaría también Juan Marcos. Así que él se había nutrido de una información muy, muy interesante. También había conocido a Pablo.
En Colosenses capítulo 4, versículo 10, nos muestra cómo Pablo habla de él como uno que le ayudaba. Colosenses 4, 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Y Jesús, versículo 11, Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Así que el Evangelio de Marcos tiene cosas muy interesantes, muy, muy interesantes, porque algunas seguro que fue presencial, que las observó, y algunas otras las fue escuchando de buena fuente, porque ese grupo que estaba allí había conocido de parte del Señor. Pero con toda seguridad, y esto está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, con toda seguridad parte del Evangelio de Marcos fue conocido directamente de boca del apóstol Pedro. Muy interesante, si vamos a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5 de la primera epístola de Pedro, en el versículo 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Pedro parece que acoge a Juan Marcos, como su hijo, como esos hijos en la fe, así de la misma manera que el apóstol Pablo había acogido a Timoteo y a Tito como hijos en la fe. Entonces, el Evangelio de Marcos nos va a dar una visión bastante interesante. No digo que los otros evangelios no los den, ¿eh? Los otros evangelios son palabra de Dios, pero hoy vamos a ver algo y algunos detalles interesantes en el Evangelio de Marcos. Y vamos ahora entonces, mis hermanos, les pido que vayan conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Espero que tengan todos ya bien. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, estoy leyendo desde el versículo 1, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Jesús había estado en Jericó, el área de Jericó. Jericó estaba compuesta de la ciudad de Jericó y de un suburbio que también se llama Jericó. Allí se encuentra con Zaqueo, la figura potente, espectacular del Señor Jesús, la divinidad andando, está en el área de Jericó. Zaqueo le ve, le espera, todos conocemos la historia, y Zaqueo cambia enormemente. Nadie puede entrar en contacto con el Señor Jesús y seguir exactamente igual. Pues bueno, con Zaqueo encuentra al Señor Jesús en el área de Jericó. Un poquito antes de eso, y en la misma área, está la sanación del ciego Bartimeo. Y el Señor sale desde Jericó, ¿eh? Sale desde Jericó y va hacia Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, entra por el lado, por la carretera, que era la carretera usual que utilizaban los judíos. Esta venía desde el área de Perea, y entra allí a Jerusalén por esta carretera. Y esta carretera le llevaba a Betania y le llevaba a Betfagé. Betfagé era un suburbio que estaba en la parte de afuera de Jerusalén, y marcaba ese barrio, ese suburbio de Jerusalén, Betfagé, que significa casa de higos, marcaba el lugar hasta donde podía andar una persona cuando estaba en día de reposo. Así que estaba muy cerca, muy cerquita de allí, de Jerusalén. Bueno, va entrando el Señor Jesús, manda a buscar el pollino de asna y hace su entrada a Jerusalén. Eso que se celebra como el día de Domingo de Ramos. Probablemente no fue un domingo, pero bueno, vamos a decir que fue el domingo. Él entra allí, todo el mundo le aclama, le llama Osana, multitudes utilizan la palabra Osana, una palabra de origen arameo que significa sálvanos. Le aclaman como hijo de David. Estaban esperando
un Mesías que viniera a libertar, del yugo opresor, aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento, pero en vez de entrar como un rey victorioso en un carruaje, en un caballo blanco, entra en un pollino de asna, lo que significaba que venía en son de paz. Las multitudes le aclaman, todo el mundo le está viendo, y al final del trayecto el Señor Jesús va y hace lo siguiente. Versículo 11 del capítulo 11. Y entró en Jerusalén, en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Se regresó a Betania, donde estaba la casa de Marta, de María, de Lázaro, y posiblemente quien estaría viviendo en esa casa también era Simón el leproso. Algunos autores dicen que Simón el leproso, uno que había sido sanado por el Señor Jesús, era el padre viudo de Lázaro, de Marta y de María. Es cierto que el Señor inspecciona el templo, observa todas las cosas en el templo y se va a pasar la noche a dormir junto con los 12 allí con toda seguridad en Betania, en la casa de sus amigos. Al día siguiente por la mañana, y aquí tenemos la primera enseñanza de las dos enseñanzas que están en este capítulo, al día siguiente por la mañana el Señor Jesús va a volver al templo. Y en ese trayecto de unos 3 a 4 kilómetros, él siente hambre. ¿Cuándo acontece esto? Esto acontece la mañana de probablemente una fecha que podría estar entre marzo y abril. Algunos autores la sitúan en el 9, otros en el 14 de abril. Pero bueno, vamos a decir que en el año 30 de nuestra era, acuérdense que tenemos un desfase de algunos años por los cambios que se hicieron de los calendarios. Pero en el año 30 de nuestra era, el Señor Jesús, una mañana entre finales de marzo y principios de abril, va a ver el templo otra vez. Mientras camina hacia Jerusalén, ve desde lo lejos, entre marzo y abril, ve algo que le llama la atención. Tenía hambre y ve a lo lejos una hermosa higuera llena de hojas. Observen lo que dice el versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Las hojas de una higuera, en la forma en que está expresado aquí, solamente aparecen una vez que hay fruto. Concurren aquí dos cosas. La primera cosa que concurre aquí, que es altamente interesante, es que no era tiempo de fruto. Observen lo que dice al final del versículo 13. No era tiempo de fruto. ¿Qué pasaba aquí? Había una higuera que estaba llena de frutos, llena de hojas, hermosas hojas. Se pavoneaba como si tuviera mucho fruto. Y cuando el Señor va allí se encuentra con que era una higuera que podríamos decir, utilizando términos actuales, una higuera fake. Es decir, va, ve la higuera, tiene hambre, la ve desde lejos, hay algo que no está correcto, el que ha hecho todas las cosas, sabe que hay algo que no está funcionando aquí y se acerca a ver si había algo. Porque dice, a ver, ¿esto qué es? Esta higuera está llena de hojas, se pavonea como si tuviera fruto, vamos a ver qué hay. Y se acerca desde allí. Esta higuera llamaba la atención desde afuera. Cuando se acerca ni siquiera aquellos pequeños frutitos iniciales que salen al final del mes de abril, porque la higuera florece más hacia los meses de mucho calor y tiene ya ese fruto y salen todas las hojas, ni siquiera estaban. Es que, qué interesante, es que sucede muchísimas veces en la vida del cristiano y en la vida de las iglesias que hay cosas que parecen que llevaran mucho fruto, que tienen pomposidad como un pavo real, como si llevara muchos frutos, que uno lo ve desde lejos y dice, wow, ¿cómo tiene esto de frutos? Pero
están desconectados de tiempo, de realidad, y es trampa y cartón. Es, es un efecto absolutamente de Hollywood. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un escenario, pero un escenario tiene cosas que no son realidad. Parecen que fueran, pero no son. En estos posteriores tiempos van a haber muchísimas cosas que parecen que son de verdad, pero no lo son. Que nos van a llamar la atención. Tienen muy bonitas sillas, muy bonitos carteles, muy bonita música, pero carecen del fruto. Pueden tener muy buena educación, pueden tener muy buena enseñanza en cuanto a muchas técnicas, muchos programas, pero no tienen poder. No hay transformación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado trampa y cartón en nuestra vida? Y el Señor Jesús, que sabe perfectamente bien esto, se acerca allí, intenta ver si hay algo, aunque fuese un pequeño fruto, y no hay nada. La Escritura nos habla en segunda de Timoteo que hay cosas que tienen apariencia de piedad. Apariencia. Parecen que fuesen cosas de Dios. Usted las mira y ve hombres y mujeres que dice, wow, estos son absolutamente hombres de Dios. Pero cuando usted observa si hay fruto en la vida, cuando usted observa si en esas congregaciones hay un poder que transforma, no que persuade, un poder que transforma. Cuando usted sí ve si en esa vida hay algo que cambie profundamente la vida de las personas, usted y yo, mi hermano, podemos llevarnos una gran decepción. Es que esto suele ocurrir. Parece que tienen vida, pero están muertas. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1 de Apocalipsis, el último libro de la Escritura. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Dice así el mensaje a Sardis. En el versículo 1. Yo conozco tus obras. El Señor va a venir a nuestra vida, a la vida de nosotros como cristianos, a la vida de nuestras congregaciones, porque nosotros conformamos nuestras congregaciones, y va a decirnos que conoce nuestra vida, que conoce nuestras obras, y que parece que vivimos, pero que estamos muertos. No es tiempo, mis hermanos, de estar en una vida que no está transformada, en una vida de apariencia, en una vida en la cual por la parte de afuera parecemos una higuera como un pavo real, llena de hojas florecientes, que se pavonea y que llama la atención desde lejos, que va posiblemente con una muy buena Biblia, que tiene un buen cartel, que tiene una buena música, que tiene unas buenas sillas, pero cuando van a pinchar, pinchan en hueso. Cuando el Señor va a ver sobre qué estamos construyendo nuestra vida, como dice en Corintios, observará que no hay nada. Eso es hojarasca. Por ende, la primera enseñanza que tenemos que ver aquí es si nosotros, nuestras iglesias, nuestras vidas son como aquella higuera. Porque aquella higuera tenía apariencia de que vivía, pero no tenía fruto, mi hermano. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra vida espiritual. Tenemos que tener una sincera vida espiritual. Tenemos que construir sobre el Espíritu, construir sobre las enseñanzas de Jesucristo, llevar una vida como Dios quiere que llevemos. En esta primera enseñanza, cuando el Señor Jesús va allí a buscar, no consigue nada. Y observen lo que hace. Volvamos de nuevo a Marcos, capítulo 11. Observemos lo que hace el Señor. Esta es una de las pocas veces en las cuales hay una situación donde vemos al Señor hablando cosas que son destructivas. Observen lo que dice en Marcos, en el capítulo 11. Observen lo que dice el versículo 14. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma
nadie fruto de ti. No sé si los hermanos saben, pero estoy seguro que sí, pero hay personas que saben reconocer el tipo de seta o de hongo cuando van a recoger setas y hongos. Hay hongos que parecen, setas que parecen comestibles, pero que pueden matarle a uno. Y el Señor Jesús le dice a la higuera, oye higuera, como en ti no hay fruto, como tú eres solamente trampa y cartón, como solamente hay hojas y no hay esencia, como estás desconectada de la realidad que muestras con tu realidad interior, como no tienes una savia vivificante del Espíritu Santo, cualquier fruto que tú vayas a dar, cualquier fruto que tú vayas a dar es engañoso. Y no solamente es engañoso, puede ser peligroso y tóxico. Por ende, higuera, nadie va a comer de tu fruto. Entonces, esta higuera, que parecía que tenía mucha vida en sí, empieza a secarse. Y se seca desde la raíz hasta arriba, en un solo día, como aparece en el versículo 20 de este mismo capítulo. Esta enseñanza es muy, muy, muy interesante, porque nos habla de una vida sincera que tenemos que tener nosotros con el Señor. Si volvemos a Apocalipsis, queridos hermanos, y disculparán mi garganta hoy, si volvemos a Apocalipsis en el capítulo 3, veremos que el Señor, hablando en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 2, les dice, sé vigilante, es decir, abre tus ojos, observa con cuidado, y afirma las cosas que están para morir. Es decir, hay cosas que en ti están para morir. Hay cosas, mi hermano, que cuando estamos viviendo una vida que no es conforme al Espíritu, nos vamos secando. Pero si nosotros somos como estos de Sardi, ¿eh? Que nos arrepentimos de ser unos cristianos no perfectamente integrales, unos cristianos y unas iglesias que no son completas en todo lo que tienen que ser, el Señor nos dice que Él nos va a perdonar. Versículo 4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuál es la enseñanza? Esta primera enseñanza. Bueno, la primera enseñanza, mi hermano, es que tenemos que ser sinceros, tenemos que ser íntegros, tenemos que estar listos para que cuando el Señor venga a buscar fruto en nuestras iglesias y en nuestras vidas podamos dar fruto. Y después tenemos una segunda enseñanza en este hermoso capítulo 11, que tiene que ver con el templo. El Señor maldice la higuera en el versículo 14 del capítulo 11 y en el versículo 15 va al templo. Y en vez de conseguirse en el templo, que era el lugar donde había que estar haciendo oración, buscando las cosas de Dios, se consigue en el templo, se consigue un montón de personas que posiblemente habían comenzado con muy buena intención aquella cosa de ayudar a los demás haciendo cambios de moneda, haciendo alguna que otra transacción para ayudar a los demás, porque eso era un sitio donde había que llevar ofrendas y había que llevar oblaciones, pero no estaban haciendo eso, estaban viviendo para ellos. Entonces la segunda enseñanza es que hay situaciones en las cuales podemos empezar en nuestras congregaciones con muy buenas intenciones, pero poco a poco nuestros intereses personales, nuestro ánimo de lucro, nuestra manera de ver las cosas empieza a ponerse por encima de las cosas de Dios. Suele ocurrir, pasa de forma imperceptible. Nos unimos a una iglesia, metemos todo lo que pensamos que tenemos que meter y poco a poco nos vamos sintiendo dueños de esa situación y ya empezamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, en vez de darle la gloria y la honra a Dios y dejar que sea Dios que haga todas las cosas. Entonces nuestros intereses empiezan a chocar contra los intereses de Dios. Pues bueno, ahí va el Señor y en el lugar correcto se consigue la adoración equivocada. En el lugar correcto se encuentran a las personas que no están haciendo lo que tienen que hacer. Yo puedo entender la ira de Dios. Puedo entender la situación que estaba viviendo el Señor Jesús, que había estado llorando por Jerusalén.
Esta era la segunda vez que tiene que limpiar el templo. La primera vez está en Juan capítulo 2, sucede 3 años antes. Coge un atado de cuerdas. La palabra flagelar viene de allí, de un flagelo, un atado de cuerdas, unas cuerdas con varias puntitas. Empieza a sacar a la gente 3 años antes y esta vez vuelve a limpiar el templo. Porque la iglesia, para que florezca como la higuera verdaderamente, para que tenga esa función que debe tener, debe estar compuesta de personas cuya sinceridad y cuya integridad esté basada en buscar a Dios de manera constante y perfecta, donde ponga a los demás por encima de uno mismo, donde ponga a Dios por encima de todas las cosas, y que cuando vivamos esa vida, el Señor no tiene que venir ni a limpiar ni a maldecir. Esta segunda enseñanza, mis hermanos, para esta semana que le llamamos la Semana Santa, es importantísima. Usted y yo tenemos que vivir una vida absolutamente apegada a lo que Dios quiere. Tenemos que empezar a entender que ya estamos muertos, que usted y yo ya no tenemos vida. La Escritura es absolutamente clara. Dice la Escritura en 2 Corintios que si uno murió, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Yo quiero pedirle a mis hermanos que durante esta semana mediten en esta escritura. Vayan a este hermoso evangelio profundo, corto, dinámico de Marcos y puedan observar cómo el Señor les va a hablar. Mi oración por la congregación y por mis hermanos es que cuando venga el Señor a sus vidas, sus vestiduras estén blancas, sus vidas estén llenas de fruto, hayan construido su vida sobre la verdadera roca, que es el Señor Jesús. Que cuando el Señor vaya a mirar nuestras congregaciones, vea unas congregaciones florecientes de personas que están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Adorarle y tenerle a Él como primero en la vida. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, tengan una semana sobrenatural.